Gloria a Dios. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Puede tomar su lugar en el nombre del Señor. Que sean para nuestros hermanos de la alabanza. Dios les bendiga siempre. Son siempre una bendición en el nombre del Señor Jesús. Son parte fundamental de la obra de Dios para que esto pueda seguir adelante. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. Dios es bueno, hermano, y Él es fiel. Para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios, hermanos, una vez más por la oportunidad que nos concede y nos permite una vez más estar parados frente a ustedes para predicar la palabra del Señor, no para hablar solamente de lo que a nosotros se nos ocurra, sino que vamos a tratar de hablar palabra de Dios en esta noche. Ya nos hemos gozado, nos hemos estado deleitando, alabando el nombre de nuestro Señor y Dios y Salvador. Hoy es momento de abrir la palabra. Dios bendiga a todas las visitas que nos acompañan, que tienen a bien acompañarnos día con día. Que desean para ellos, hermanos. Dios les bendiga, son siempre bienvenidos y es un placer recibirles aquí en esta tarde, noche. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una breve oración y le pedimos al Señor que Él sea el que se mueva en esta noche y que se glorifique a través de su palabra? Señor, te damos muchas gracias, Padre, lleno de misericordia, lleno de bondad. Gracias, mi Salvador y mi Rey, porque me permite, Señor, estar parado frente a tu iglesia, Señor, aparte de ella. Señor, muchas gracias por la oportunidad que me concedes, Señor. Gracias por ser tan fiel, y a pesar de que yo soy infiel, Señor, tú permaneces siempre fiel, y que tu Espíritu Santo, Señor, aún continúa en nosotros, Señor, motivándonos, danos la capacidad y la sabiduría, Señor, que necesitamos para hablar tu palabra dicha como conviene, Señor. Que también las personas que nos escuchan, Señor, pueden llevarse la bendición, Señor Jesús, de la cual tú les quieres dar. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús, que te muevas, Señor, con libertad a través de tu poderosa palabra, la cual es viva y es eficaz. Muchas gracias, Señor. Gracias, maravilloso Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, esta preciosa tarde, noche ya, damos gracias al Señor, el que nos concede, pues primeramente estar aquí, pues con vida y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que así conviene que hagamos día con día. Debemos de estar siempre alabando al Señor, no solamente aquí en la congregación, sino desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún en nuestros sueños decirle al Señor: Señor, vela los sueños por mí. Debemos siempre de estar conscientes de que debemos estar alabando el nombre del Señor Jesús, porque dice que todo lo que respire alabe al Señor. Y cuando hacemos las buenas obras que el Señor nos encomendó hacer, estamos también alabando al Señor, no solamente con cánticos aquí se alaba al Señor, sino que en todo momento debemos estar conscientes de que es nuestra prioridad ir a alabar el nombre del Señor Jesús, porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, mi amado hermano, estimada visita. En esta noche yo me voy a permitir hablar un poco acerca de un encargo que el Señor nos dejó, pues mayormente a los que ya hemos alcanzado misericordia de Dios. Nos hizo un encargo muy importante, la cual es su palabra. Nos encargó, dice la Biblia, la palabra de la reconciliación, amén. Esa palabra que hemos oído y escuchado y ha podido cambiar nuestras vidas, ha podido cambiar hasta los corazones más duros, amén, hasta los hombres más perversos han sido cambiadas por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, amén, y es eficiente y no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios corre viva, porque no es palabra de hombre, amén, es palabra de Dios, amén, es lo que salió del corazón y de la boca de Dios. Por eso es que tiene la capacidad de estar actuando hoy en estos días, después de muchísimos años que el Señor nos las encargó. La palabra de Dios han tratado de frenarla,
muchos reinos, muchos imperios, pero no han podido, amén. ¿Por qué? Porque es palabra de nuestro Señor y Dios y Salvador. Es por eso que cuando muchas veces se nos predica la palabra de Dios, empezamos a sentir ese gozo de parte de Dios, porque ella es la que consuela nuestra alma, que cuando estamos tristes o angustiados, quizás a veces estamos alegres y no sabemos ni por qué, porque la palabra de Dios está corriendo y está fluyendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida. Porque ya lo decíamos hace un momento atrás, no es palabra de psicología humana, es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Y nosotros tenemos ese encargo divino de parte de nuestro Señor y Salvador. Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa un encargo? Vamos a leerlo. Voy a leerlo así brevemente. Permítame un segundo. Yo aquí lo leía. Bendito el nombre del Señor Jesús. Un encargo, según el diccionario, es encargarse de algo o de alguien, hacer un encargo o un servicio de algo, de cualquier cosa. Nos dio la responsabilidad, y que también en ello encierra una responsabilidad. El Señor nos dio la responsabilidad. Vamos ahí rápidamente a 2 de Corintios capítulo 5 y verso 18, y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. El Señor nos hizo un encargo, tuvo confianza en nosotros de encargarnos su palabra, amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. 2 de Corintios capítulo 5 y verso 18 hasta el, vamos a leer, yo les digo es hasta el 21 creo. Dice así en el nombre de Jesús: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, amén. Somos representantes del reino celestial, como si Dios rogase a través de usted y de mí, reconciliados con Dios. A nosotros el Señor nos encareció arduamente la palabra de reconciliación, la cual en esta noche estamos dándole lectura. Y me llama mucho la atención donde dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Dios a través de nosotros usa nuestra boca, usa nuestra vida para poder reconciliar consigo mismo al mundo. Aquellas personas que aún no han tenido el privilegio de conocer y entregar su vida a Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que su muerte, pero sobre todo su resurrección, no fue en vano. Porque Él fue a la cruz del Calvario, dice el apóstol, al que no había cometido pecado, lo hizo pecado, porque Él cargó el precio del pecado de toda la humanidad, tus pecados y los míos. Él fue el encargado de llevarlos en esa cruz, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, para con nosotros, para el universo entero. Muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que tú y yo no teníamos la facultad ni la capacidad alguna
para podernos salvar a nosotros mismos. Estábamos destituidos, estábamos desarraigados, no teníamos el derecho de pertenecer al reino celestial. Por eso es que vino Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario y derramó su sangre para que por medio de esa sangre tú y yo tuviéramos el perdón de nuestros pecados. No por obras ni por ningún hecho, para que nadie se gloríe. Nadie se puede jactar, ningún ser humano se puede envanecer y decir: es que yo no tengo pecado, es que yo soy más justo que mi vecino o mi familia o que fulano o mengano. Porque ningún ser humano tiene la capacidad de salvar a otro ser humano, menos de salvarse a sí mismo. Es por eso que Jesucristo nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios ruega por medio de nosotros, hermano, estimado, visita también que vas a pertenecer un día al pueblo del Señor. Dios habla por medio de nosotros, por medio de su pueblo en el mundo entero. Reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios, amístate con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Es por eso que estamos aquí en esta noche también haciendo parte de nuestro trabajo, el cual Jesucristo nos los encomendó y nos los encareció. Amén. O sea que tú y yo no nos podemos frenar. O sea que tú y yo no podemos callar. O sea que tú y yo no podemos dejar de anunciar las bondades de Dios, de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que te dio una vida diferente, aquel que te dio una nueva forma de vivir cuando estábamos esclavos en los vicios, en las cosas que este mundo acontecen. Él nos dio la capacidad de salir de ese mundo de tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nos dio una vida diferente, una vida nueva, una vida plena, una vida recta y sobre todo llena de promesas de parte de Dios. Sí, es que Dios te dio una vida llena de promesas, porque esto no ha de perecer aquí. Su palabra es para la eternidad, porque sobre todo lo que Dios quiere es salvarte a ti y a mí. Él quiere glorificarse en tu vida, pero sobre todo quiere salvarte. Capítulo 6. Así que pues en el capítulo 6 donde mismo estamos leyendo: así que pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, también a que no recibáis en vano la gracia de parte de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hoy es un día importante, hoy es un día esencial para ti y para mí, porque hoy es día de salvación. Hoy es día aceptable. Tú que no has aceptado el nombre del Señor Jesucristo, tú que no te has bautizado todavía, hoy tienes la oportunidad de comenzar una vida nueva, una vida plena, como ya lo decíamos hace un momento, una vida llena de las promesas de parte de Dios. Vamos a leer ahí en Marcos. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús, Él es bueno. Marcos capítulo 16. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús. Yo bendigo y alabo el nombre de Jesucristo. El Señor es bueno, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros en todo momento, que nunca nos falte la gracia de parte de Dios.
que jamás, que ningún día de nuestra vida acontezca que estamos sin la gracia de parte de Dios. Jesús, antes de leer, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ya casi todos los que estamos aquí presentes conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, de que el Señor fue llevado como cordero, fue llevado al matadero y acontecieron muchas cosas, que sufrió nuestros dolores y que le menospreciaron y que le hicieron menos, y que a los suyos vino y los suyos pues no le recibieron. Nosotros ya conocemos la historia de Jesucristo rumbo a la cruz del Calvario. Aún sus discípulos, los más allegados a él, pues no estaban tan cerca de él como lo habían acompañado en los años de su ministerio. Se habían apartado un poco de lo que fue el tormento que llevó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos lo que aconteció cuando él iba camino a la muerte. La gente creía, y el mismo Satanás creía, que matándole al Señor Jesucristo se iba a acabar todo, pero no fue así. El Señor sabía que tenía que padecer y que había de morir por ti y por mí, para derramar su sangre, para que tengamos perdón de pecados y que hoy tengamos derecho a una vida eterna. Amén. Porque hace un momento decíamos, es que las promesas de Dios son eternas, hermanos, no son solamente para este mundo. El que quiera las promesas solamente de este mundo, a lo mejor se está equivocando un poco en lo más importante, que las promesas de Dios son eternas. Amén. Dice el versículo 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una encomienda que el Señor le hizo a sus discípulos, a sus apóstoles amados, antes de ascender a los cielos. Después de que el Señor al tercer día había resucitado, como lo había prometido a sus discípulos o a sus seguidores, era necesario que el Cristo padeciese y después del tercer día resucitase, para levantarse con poder y gloria y así arrebatarle a Satanás las llaves de la muerte. Finalmente el Señor, antes de ascender a los cielos, hace un gran requerimiento a sus discípulos, a los mismos, prácticamente, con todo respeto lo digo, a los mismos que lo habían dejado solo cuando iba camino al Calvario. Es que dice la Biblia, y no se equivoca, que no hay ningún justo, no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay quien de los que estamos sentados y aquí reunidos que no se equivoque. Pero eso trae enseñanza para nosotros. Finalmente el Señor depositó su confianza en sus apóstoles amados, que después de aparecerles, les hizo la promesa de la venida del Espíritu Santo, la cual los iba a investir del poder de lo alto, para que no solamente fueran sus facultades o el tiempo que habían estado con él, sino para que el mismo Espíritu Santo los guiara a toda justicia y a toda verdad, tal y cual nos guía a ti y a mí en los días más malos que podamos tener. El mismo Espíritu Santo de Dios nos hace permanecer en el camino de Dios, nos hace hablar, nos hace cantar cuando no tengamos fuerzas. Nos hace anunciar el evangelio de Jesucristo aún en los días más grises y más tormentosos de nuestras vidas. Porque después de que el Señor ascendió a los cielos, después de que ya no estuvo en el cuerpo con sus discípulos
o sus seguidores más allegados, había de dejarles la promesa del Padre para que le fueran testigos, para que y fueran por todo el mundo y esparcieran el evangelio de Jesucristo. Y ese evangelio, esas buenas noticias han llegado hasta nosotros, han llegado a nuestro alcance, han llegado a romper las cadenas que hubo en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir ahí a Hechos. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas a Jesucristo. Pero disculpe, hermano, vamos a leer primero Lucas 24, verso 44. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Dios nos hizo ese encargo, mi estimado hermano. Recuerde usted, y nunca menospreciar a nadie, recuerde usted que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Nunca menospreciemos a nadie, nunca dejemos de predicar la palabra de Dios, nunca tengamos a menos el encargo que el Señor nos dejó. Porque quiero decirle que los ángeles anhelaron o anhelan venir y predicar este evangelio, pero a ti y a mí se nos ha concedido hablar acerca de él. El Señor nos dio el privilegio de ir por los perdidos, de ir por los angustiados. ¿A poco no es de gozo poder ir a ayudar a una alma angustiada? No solamente pensar en multitudes, sino en pensar en tu vecino que tiene mucha necesidad de parte de Dios, que perece quizás en una cama, o que perece de hambre, o que perece en un problema familiar muy grave y muy triste, de cual el Señor al cual tú sirves te ha dado la capacidad para poder resolver ese tipo de cosas. Así que no tengamos a menos nunca lo que Dios ha hecho por nosotros. Verso 44 de Lucas 24. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés y en los profetas, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Son palabras del Señor Jesucristo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Son cosas que el Señor hizo después de resucitar al tercer día. Les dio especificaciones a sus discípulos para que esparcieran desde Jerusalén hasta todos los confines de la tierra el evangelio de Jesucristo, el perdón de pecados, como si Dios rogase por medio de ellos: reconciliaos con Dios. Si tú ahorita en este momento te encuentras enemistado con Dios, es tu momento para amistarte con Él. Es tu oportunidad para estar en paz con Él. No importa que estés bautizado, discúlpame. Si tú no estás a cuentas con el Señor esta noche, hoy es el momento para estar a cuentas con Él. Hoy es el momento de decirle: Señor, si estoy en pecado,
Si estoy en desacuerdo contigo en algunas cosas, perdóname, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Quiero volver a mi primer amor, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dejar de hacer lo bueno también es pecado. Dejar de seguir las indicaciones que nos hizo el Señor Jesucristo también es falta de respeto a Dios, es pecado. Y muchas veces estoy seguro, a lo menos de mi parte, lo he dejado de hacer. He menospreciado en muchas ocasiones la palabra de la reconciliación. He sido egoísta quizás con los demás al no compartirle mi fe, la cual lleva salvación, la cual rescata al perdido. La fe que me ha acompañado desde que nací hasta el día de hoy. En muchos momentos de mi vida no he sido parte de lo que el Señor ha querido para mi vida. He desacatado sus ordenanzas, sus estatutos en muchas ocasiones, no una ni dos veces, en quizás miles de veces. No he compartido mi pan con el hambriento, con el necesitado, con el afligido, con aquel que perece, y no le he compartido esta preciosa palabra. No le he compartido ese pan divino al hambriento, aquel que clama sin palabras, aquel que está en un hospital perdiéndose en cáncer, quizás en muchas y diferentes enfermedades, y aún no ha tenido el privilegio de recibir a Jesucristo como su Salvador. No he cumplido en ir y predicar el Evangelio. No solamente que no todos tenemos la capacidad de ir a otros países, pero sí podemos predicarle a los demás, y debemos de estar siempre conscientes de eso. Es por ello que necesitamos vivir una vida plena en la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo el tiempo podamos ser testigos del poder que tiene la palabra de Dios. Siempre debemos de estar conscientes que el Señor nos ha encomendado la palabra de reconciliación. La palabra que Él mismo vino y predicó. Recuerda que Él dejó su trono de gloria para venir a salvarte a ti y a mí. Es que no hizo cualquier cosa, es que vino a este mundo tan falto de amor, tan lleno de pecado, tan lleno de juicio. Vino a salvarte a ti y a mí por amor. Yo no encuentro otra lógica, otra palabra, que lo hizo por amor a ti y a mí. Vamos a leer ahí ahora sí en Hechos, hermanos. Por eso el Señor les encargó que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Verso 8 del capítulo 1. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, es que necesitamos las promesas de parte de Dios para poder predicar esta palabra. Un día como hoy, quizás un día al que nosotros le podemos llamar común, o igual que los demás, estaban los discípulos del Señor, sus apóstoles también, estaban reunidos así como tú y como yo estamos en esta noche, esperando la promesa del Señor, esperando lo que el Señor les había prometido. En el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso
es que tú y yo, mi estimado hermano, mi amada visita, podemos contar con ese gozo de parte de Dios, ese gozo que te hace muchas veces llorar y no sabes ni por qué estás llorando, y te entusiasma seguir siempre hacia adelante. Es por eso que a veces sientes desfallecer, pero viene la promesa del Espíritu Santo que habita en nosotros y te hace ser testigos del Señor, te hace ser testigos de sus promesas, te hace creer en su misericordia una vez más. Es el mismo Espíritu Santo que te levanta una y otra vez. Es por eso que a veces nos sentimos tan cabizbajos, como predicaba nuestro hermano la semana pasada. Es por eso que viene el Señor a traer esa alianza a nosotros, a nuestras vidas. Es por eso que podemos sentirnos confortados por medio de esa promesa del Espíritu Santo, el cual y tú y yo somos poseedores de Él. Si está contristado de nosotros, depende pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia, clamarle al Señor: Señor, ten misericordia de mí, devuélveme el gozo, le decía David, y le clamaba una y otra vez: Señor, vuélveme el gozo de la salvación, vuélveme la alianza. Quiero sentirme como un príncipe, así como decía nuestro hermano. Quiero volver a tener esa alianza que teníamos tú y yo al principio. Quiero volver a ese primer amor donde nada me detenía, donde nada me importaba, donde yo me trasladaba a los cultos día con día, donde yo me trasladaba a las oraciones, donde yo me trasladaba a la comunión, donde amaba sin pensar si me amaban o no me amaban. Yo quiero volver, Señor, a tener esa alianza contigo, ese primer amor, esa característica que da el Espíritu Santo, porque es parte de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, que te hace estar en paz con los demás, que aún aquel que habla más de ti, tú le compartes un bocado de comida, una palabra oportuna. Un Cristo te ama. Un Dios puede cambiar tu vida, aquel que ni siquiera conoce, y quizás en tu vida lo vas a volver a ver. Aquel que en el semáforo clama por necesidad de parte de Dios sin menospreciar a nadie. Son las características que el Espíritu Santo trae a nosotros. Es por eso que hay personas que van a las cárceles y nunca han estado encarcelados, porque van y predican la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como si Dios rogase por medio de ellos: reconciliados con Dios, reconcíliate con Dios. Es por eso que hay personas que van y dan de lo que tienen, quizás sean las últimas monedas que les quedan, y van y las comparten con los demás. Hermanos, me llamaba la atención una cosa que leía, que un director médico de Portugal iba caminando de pronto así por la calle, un camino a su casa común, cuando de repente un pequeño papelito que estaba en el suelo por ahí tirado, lo pisó él y en sus zapatos se lo llevó pegado, y lo cual era un fragmento pequeño de la palabra de Dios. Pero llegando a su casa, este hombre se lo quitó y lo leyó, y ese pequeño fragmento de la palabra de Dios, no sé si era parte de la Biblia o alguna escritura que alguien había hecho, de repente esa palabra de la reconciliación empieza a hacer efecto en un hombre preparado, en un universitario exitoso de la época. Era el director, haz de cuenta que hoy fuera el director nacional de la Secretaría de Salud. Imagínate un hombre tan influyente para aquellos años en Portugal, y de repente ese pequeño fragmento de la escritura que alguien tuvo que haber dejado por ahí, quizás conscientemente,
vino a cambiar la vida de ese hombre tan quizás exitoso, pero no conocedor de la palabra de Dios. Y esa pequeña escritura vino a cambiar la vida de este hombre y tuvo el poder para salvarle, y después se convirtió en un gran líder en aquella época. Por eso es que tú y yo, mi hermanos, no debemos de hacer menos nunca jamás las sagradas escrituras, hermanos, porque ellas son las que tienen el poder. Porque tú y yo, hermanos, de nosotros no es el poder, de nosotros es el compartir. Tú y yo no tenemos poder absoluto, hablando humanamente, pero de Él viene el poder. Por eso dice: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que debemos de estar siempre pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. Por eso es que siempre debemos de estar en comunión con Él y también los unos con los otros. Ahorita que saludábamos a los hermanos, que nos saludábamos unos con otros, es bueno, mi estimado hermano, mi amada visita, que siempre estemos en comunión los unos con los otros. Que no cada quien agarre por su lado, aunque pues cada quien tenemos ocupaciones diferentes, ¿verdad? Tenemos compromisos, tenemos trabajos, todos, pero siempre debemos de estar conscientes de que debemos de estar en comunión los unos con los otros, porque eso lo requiere nuestro Señor para dar las promesas de parte de su Espíritu Santo. ¿Se imagina usted dejar, yo no sé a lo que el Señor le haya llamado, mi amado hermano? Yo no sé qué planes, aparte de salvarlo, el Señor. Lo único que sí puedo saber, que los planes de Dios son eternos. Yo no sé a qué trabajo lo haya llamado a usted el Señor. Yo no sé. Yo ahora en la semana, el lunes creo fue, estábamos ahí por ahí ensayando algo que vamos a presentar luego, y miraba yo cuando estábamos ensayando a nuestros hermanos en la biblioteca, estaban en oración los hermanos, algunos de nuestros hermanos, nuestro pastor y algún grupo de hermanos que le acompañaban. Estaban ellos en comunión ahí orando al Señor. Me llamaba mucho la atención y me gozaba. Yo estaba acá en otro trabajo y me llenaba de gozo el ver a nuestros hermanos ocupados en la obra de Dios, ocupados en los planes de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos debe unir siempre, hermanos. Las oraciones que hacemos o que se hacen, debemos siempre estar unidos, debemos de estar orando siempre por el beneficio de la obra de Dios y por el pueblo del Señor, y para que las almas que vienen día con día, culto tras culto, puedan humillarse y reconocer al Señor, para que el Señor tenga misericordia. Recuerda que Él es el buen pastor. Recuerda que Él dejó las 99 ovejas y fue a buscar las 100. Recuerda que tú y yo estamos encargados de ese trabajo, de ir a buscar a los demás perdidos. Si el trabajo Él lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué tú y yo no habremos de hacerlo, hermanos? No, fíjese bien lo que el Señor hizo cuando se encontró con Bartimeo el ciego. Acuérdense que Bartimeo el ciego imploraba misericordia de parte de Dios. ¿Y se recuerda esa parte donde Bartimeo el ciego imploraba misericordia de parte de Dios? Y le dijeron: ya no molestes, cállate, ya no molestes. Pero Jesús, tan lleno de misericordia, tan lleno de bondad, tan lleno de gracia, vino y tomó su tiempo para atender a ese hombre ciego y lo sanó y tuvo de él misericordia. Nunca pensemos, hermano, más que nada, no hagamos menosprecio por nadie. Si es quizás algún alcohólico, no sabemos qué el Señor pueda hacer el día de mañana con esa persona. No sabemos si esa persona va a tener la facultad
para ir y predicar a donde tú y yo no nos atrevemos, porque hay lugares donde aún no se ha predicado la palabra de reconciliación, porque la Biblia dice: y será predicado el reino de Dios o esta palabra en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Acuérdate que esta palabra tiene que ir a todos los rincones de la tierra. Es por eso que nuestros hermanos cada mes también van y suben a Surutato a predicar la palabra de Dios a la mesa, y ahí hay hermanos que se encargan de desparramar o esparcir también la semilla de la palabra de Dios. No tengamos miedo en publicar, hermanos, el evangelio de Cristo en luchas, en dificultades. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Cuando llegó la promesa del Señor, los apóstoles pues fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar la palabra con denuedo. Amén. Y aquello que les parecía difícil, ya no era tan difícil, ya no era tan imposible. Aquel miedo que se apoderaba de ellos, aquellas amenazas que tenían en sus vidas, enseguida de haber recibido la promesa, pues le fue más fácil predicar la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Acuérdense, hermanos, que Él está siempre, siempre con nosotros. No vamos nunca, nunca, nunca vamos usted y yo solos. Aunque le parezca a veces que está solo, aunque parezca que no va a suceder nada cuando hable la palabra de Dios, aún así hay que hacerlo. Aún así hay que cumplir con ese mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los apóstoles, hermanos, los apóstoles del Señor Jesús se enfrentaron a muchísimas dificultades. A muchas dificultades se enfrentaron, tal como tú y como yo nos estamos enfrentando hoy en la actualidad. Ellos se enfrentaron a muchos líderes religiosos en aquellos tiempos, los cuales los azotaban, los golpeaban, los encarcelaban, pero ellos al siguiente día o enseguida de salir de la cárcel predicaban el evangelio de parte del Señor Jesucristo, y más almas se convertían y más personas, y con más fuerza predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel evangelio que ha venido hasta hoy a salvarte a ti y a mí, hermanos. No dejemos de seguir nunca las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejarla hasta ahí, mi amado hermano, y no dejemos nunca, nunca jamás, hermanos, de clamar al Señor por las demás personas. No dejemos de orar, no dejamos de estar, conscientes de la responsabilidad que el Señor ha tenido para con usted, para conmigo. No, jamás te sientas como te sientas, mi amado hermano. No dejes de predicar el evangelio. No dejes de hablar de tu fe. Si alguien se burla, si alguien te afrenta, no dejes jamás de compartirle. Si es un compañero, un familiar, no dejes de darle testimonio del poder del Señor. Mi deseo, hermano, es que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre, siempre. Yo dejo este lugar en dirección del Espíritu Santo, nuestro hermano pastor, y él hará lo que sigue enseguida. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué desean para nuestro hermano Isaac? Dios les bendiga. ¿Qué desean para los que nos visitan? Dios les bendiga. Dios bendiga a Magdalena Domínguez.